Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Como siempre, damos comienzo a nuestro informativo para ofrecerle la actualidad del día de hoy. Vemos los titulares. En julio comenzará en Lavall la escuela de verano. El Ayuntamiento de Lavall conmemora el Día del Orgullo LGTBI. Ya ha finalizado el plazo para presentarse al chiringuito de la playa de La Llosa, pero se va a volver a abrir. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por tráfico de drogas en Benicàssim. Un año más, las 2 playas de Xilxes tienen banderas azules. En julio ya dará comienzo la escuela de verano en la población de Lavall. Han sido muchos los niños y niñas que se han apuntado y es una manera de conciliar la vida laboral con la vida familiar. I avui anem a donar la benvinguda a totes les famílies i xiquets i xiquetes que formen part enguany de l'escola d'estiu de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. Estem molt contents perquè la resposta ha sigut molt bona. Tenim 425 famílies, xiquets i xiquetes, que formen part de moment d'aquest projecte. Com sabeu, estem a juny i l'escola no comença fins a juliol, però així estem perquè enguany ha hagut una ampliació de la matrícula i de la durada. Nosaltres estem avui dient-vos que són 4 dies, 25, 26, 29 i 30 de juny, en els que s'oferta, com a nova creació d'enguany, s'oferta l'escola matinera i l'escola d'estiu. I després, en el mes de juliol, tindrem l'oferta que es dona la resta d'anys. Estem molt contents perquè la resposta d'aquest nou bloc de l'escola d'estiu ha estat molt positiva. Són 23 famílies que han donat resposta a aquest recurs i estem contents. Dins de les innovacions que hem volgut fer, volíem donar-li un poquet una nova volteta al pensament del fer pedagògic i educatiu. Aleshores, sabeu que l'escola està subcontratada en una empresa i tota la part creativa i tota la part temàtica del fer es tracta treballaran, arriba el telón és la temàtica. Treballaran el teatre, la dansa, la música, el circ i algunes coses més, tot al voltant de la creativitat, lo artístic i l'expressió corporal. Volíem donar-li una miqueta més, a més de poder aprofundir en altres activitats que també s'incorporen enguany i que formen part de la dinàmica habitual de l'escola d'estiu. Donem inici a aquesta nova edició de l'escola d'estiu. Bé, com ja sabeu, en aquest ànim de tindre una administració propera i participativa, hem recollit la proposta de molts mares i pares en aquesta edició d'allargar un poc l'escola d'estiu en una preescoleta per a poder conciliar millor la vida laboral i familiar. I enguany és la primera volta on des del dia 25 de juny hem iniciat aquesta escola d'estiu on la preescola contem amb 122 xiquets i xiquetes apuntades i donar servei a aquestes famílies que ho van proposar. Ja a partir de l'1 de juliol els xiquets es dividiran entre els 2 centres que, com ja sabeu, són l'Eleuterio Pérez i l'Ausiàs Marc, on hi haurà més de 400 xiquets que disfrutaran de l'estiu així en l'escola d'estiu que ha organitzat l'Ajuntament. Com bé ha explicat abans Isabel, enguany hem volgut donar-li una temàtica, hem volgut donar-li un contingut creatiu, un contingut pedagògic a l'escola d'estiu més enllà de fer tallers i activitats per tal que sí que els coneguen vessants com pugui ser la dansa, el teatre, la pintura, el circ, en aquest lema de damunt el teló per dur la creativitat a tots els xiquets i xiquetes i que puguen gaudir de l'estiu i conèixer nous amics i amigues. Com ja sabeu, l'escola d'estiu és un programa consolidat, però enguany li hem donat aquesta xicoteta volta, apostant fermament per la conciliació i també per la creativitat. El Ayuntamiento de Lavall hoy conmemora el Día del Orgullo LGTBI. Com cada 28 de juny, les entitats locals se sumen a la conmemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Esta data recorda la importància de continuar defendent la igualtat real i efectiva de les persones LGTBIQ i d'enfortir una convivència democràtica basada en el respecte, la llibertat i la dignitat. Amb motiu d'esta commemoració, els ajuntaments subratllen el compromís en la promoció dels drets de totes les persones, la creació d'espais segurs i la prevenció de qualsevol forma de discriminació.
Els nostres pobles i ciutats han de ser llocs en els quals cada persona puga desenrotllar lliurement el seu projecte de vida. En este dia reconeixem els avanços aconseguits i reafirmem el compromís local per continuar treballant en una societat més justa i igualitària. Les entitats locals exercim un paper fonamental en la promoció d'entorns segurs i respectuosos, en els quals la diversitat és valorada. Continuarem impulsant polítiques públiques que fomenten la igualtat de tracte i la protecció dels drets humans. També resulta necessari continuar enfortint el paper de les organitzacions de la societat civil, incloses les entitats LGTBIQ+, en l'elaboració de polítiques públiques. Malgrat els avanços, encara persisteixen situacions de desigualtat i violència que hem d'abordar des del respecte al marc constitucional i als principis d'igualtat i llibertat. Per aconseguir-ho, considerem necessari desenrotllar campanyes educatives i de sensibilització que promoguen la igualtat real i efectiva, la convivència i el respecte a la diversitat. Crear protocols d'atenció a víctimes d'agressions motivades per la intolerància o la discriminació. Formar al personal municipal en matèria de diversitat sexual i de gènere. Posar fre als discursos d'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+, que en qualsevol àmbit legitimen i fomenten la discriminació i les agressions. L'Ajuntament de la Vall expressa el seu suport a les polítiques públiques que promoguen la igualtat d'oportunitats i el respecte mutu. L'educació, la sensibilització, el diàleg i l'actuació coordinada de les institucions són ferramentes clau per a enfortir la cohesió social i promoure el rebuig a qualsevol manifestació d'odi, intolerància o violència. Espanya ha avançat de manera significativa en drets i llibertats gràcies als consens democràtics. La defensa dels drets de les persones LGTBIQ+ no respon a una qüestió ideològica, sinó al compromís democràtic amb els drets humans i la igualtat. Per això, els ajuntaments ens unim a aquesta commemoració, que també és un reconeixement als qui des de l'activisme i els moviments socials van lluitar durant dècades enfront de la persecució, el silenci i la discriminació. La dignitat, la llibertat i la igualtat han de continuar sent principis fonamentals en la construcció de municipis i províncies més justos, lliures i respectuosos. Moltes gràcies. Bé, avui des del balcó de l'Ajuntament de la Vall hem fet un acte més, l'acte possiblement més reivindicatiu a favor del col·lectiu LGTBIQ+, que podem fer des de l'Ajuntament, junt amb la moció que aprovarem el proper dimarts al ple municipal, on hem llegit un manifest on ens solidaritzem totalment amb els dictàmens del col·lectiu, amb les idees del col·lectiu i on volem que se'ls respecte i que se tinguen totes les que puguen alcançar totes les cotes de normalitat màximes possibles per a que este siga un país lliure i tranquil per a tots. Per això, des del compromís, recolzem un dia com este, recolzem un dia de reivindicació i estem ací al costat del col·lectiu per a recolzar-los i per a estar sempre bé. Més recolzant els drets i l'ampliació dels drets d'aquest col·lectiu, d'aquest important col·lectiu que tantes vegades ha estat perseguit i que encara s'ha de continuar en la lluita per a aquesta ampliació de drets. Tenim que tindre en compte que, com estem veient, i s'està veient molt per televisió i s'està veient en molts ajuntaments d'ací, propers d'ací també, i aquests drets que pensàvem que teníem ja conquistats, conquerits, i que estaven consolidats, mai estan consolidats. Sempre tenim que estar molt a l'aguait, sempre que estem que estar defensant-los per a no perdre'ls, i això és molt important, que a l'hora d'emitir vots, per exemple, quan venen eleccions, tinguem molt clar quines són les opcions, quins són els partits que treballen de forma molt activa per aconseguir aquestes ampliacions de drets. Sense anar més lluny, possiblement avui, demà, després demà, moltíssima gent, moltíssims polítics s'hi ficaran darrere de pancartes, perquè és molt fàcil col·locar-se darrere d'una pancarta per a fer veure que se defensa quan després
on sí que s'ha de retratar una persona, on sí que és on s'aproven les ampliacions de drets, on sí que s'aproven les lleis que van al boletí oficial de l'Estat, és en el Parlament espanyol, i en el Parlament espanyol, pues, lamentablement, han vist ahir, per exemple, que el Partit Popular queda de la poltrona, ¿no? Allí en el Congrés gritaba soy maricón, soy del PP, no sé cuántos, però després va votar que no a eliminar les teràpies de conversió per a les persones homosexuals. No? Lamentablement encara n'hi ha sectors molt radicals i molt reaccionaris d'aquest país que encara creuen que la homosexualitat no és una opció sinó una malaltia, una malaltia. I desafortunadament encara n'hi ha sectors ultrareligiosos, ultracatòlics que se dediquen a fer conversió de persones a intentar curar el que no és una malaltia, per tant, és incurable. I això és el que ha fet ahir el Partit Popular, molta bandera, molt ficar-se darrere de les pancartes, però ahir el braç en alt per a dir no a l'ampliació de drets i no a l'eliminació de les teràpies de conversió de les persones LGTBI. No? Per tant, seguim lluitant, en aquest cas jo com a representant del Partit Socialista Obrer Espanyol, seguim lluitant per aquesta ampliació de drets i sabem que sempre estarem ahí i sempre estarem al costat dels drets humans i dels drets de les persones. Una vegada més, des del Partit Popular ens hem sumat a aquest acte a l'Ajuntament de la nostra ciutat en commemoració del Dia de l'Orgull, del dia en el que se reivindiquen els drets de la comunitat LGTBI. A més, com han pogut veure, s'ha fet lectura d'una moció, una declaració institucional no, perquè segurament n'hi haurà algun partit que no la recolza, però una proposta que va encapçalada per la majoria amplíssima del ple municipal, una proposta que ve també avalada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i en la que, a més, és un organisme, com saben, que presideix el Partit Popular i que des del Partit Popular ens sumem a aquestes reivindicacions. Un any més tenim que fer aquest acte perquè continuen havent situacions de senyalament, continuen havent situacions de discriminació, inclús continuen havent situacions d'agressió que des de cap concepte s'han de tolerar ni consentir. Per tant, davant d'aquestes discriminacions, davant d'aquests senyalaments, davant d'aquestes agressions, cal que les forces polítiques estiguen al capdavant i que reivindiquen també els drets de la comunitat LGTBI, que no només estan en una ideologia, sinó que conforme és la societat n'hi ha persones LGTBI de tots els partits, inclús amb representació en aquest Ajuntament i per tant des del Partit Popular reivindiquem aquesta llibertat de que cada persona estime de la manera que considere, que faça la vida conforme ell considera i per tant, o ella considera i per tant, dins d'aquesta defensa de la llibertat individual, dins d'aquesta defensa contra les discriminacions, contra les agressions, contra els senyalaments, des del Partit Popular tenim molt clara la nostra postura i un any més estem ací defensant el col·lectiu LGTBI en este dia que reivindica aquests drets individuals, però també col·lectius que ens fan grans com a societat. Chimo Llopis, alcalde de la población de La Llosa, anuncia que ya ha finalizado el plazo para apuntarse para el chiringuito de la playa. Ha quedado desierto, pero se va a volver a abrir para que la gente se apunte. Bé, la setmana passada ja anunciaven que estava a guarda el pla per a presentar-se en el tema del chiringuito de la mar. La veritat que en esta primera convocatòria no hi ha ningú que se presentara. Sí que després ens han cridat que n'hi ha que no hi ha donat temps o que no ha sabut entrar en la plataforma per a poder presentar-se. Per tant, els hem dit la documentació que tenen que tindre, preparar i tornarem a obrir el plaç en una segona convocatòria per a que puguen presentar i a veure si així aconseguim que se pugui obrir este chiringuito de la mar. La veritat és que de vegades se compliquen les coses perquè ens obliguen també els ajuntaments a que aquestes licitacions se facin per la plataforma de l'Estat i de vegades algunes persones no ho han fet mai, tenen que deixar-se assessorar moltes vegades
per alguna gestoria per a poder-ho presentar, i d'ahir que, bueno, pues, per a evitar que no se quede desert, anem a tornar a traure, i bueno, ja a veure si a la setmana que ve tenim una bona notícia en la que puguen dir de que n'hi ha alguna persona interessada en obrir este xiringuito de la mar. Per tant, en aquest procés estem i bueno, i esta setmana obrirem el plaç una vegada més. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por tráfico de drogas en el municipio de Benicàssim. La Guardia Civil ha detenido a 4 hombres por tráfico de drogas en el municipio de Benicàssim. El punto de venta de las sustancias estupefacientes presuntamente era el bajo de una asociación o club social. Se llevó a cabo un registro en dicho local, donde se asentaba la organización criminal. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Las 2 playas de Xilxes ya cuentan con las banderas azules, ya están ondeando, pero además también tienen las banderas de calidad. Un año más, las playas de Xilxes ya ondean con sus banderas azules. Las banderas azules simbolizan que tienen unas playas de calidad y así lo demuestran ambas, tanto la playa Les Cases como también las playas del Cerezo, que cuentan además de con las banderas azules, las banderas de calidad. Rosana Daniel, jefa de prensa del Ayuntamiento de La Vall durante 11 años. Ahora quiere iniciar nuevos proyectos y hoy Compromís, los 2 concejales de Compromís, han querido hacerle un detalle por el trabajo realizado en estos años. Mireu, moltes coses, moltes situacions, moltes idees, molts programes es poden dur a terme bàsicament per la iniciativa que té l'Ajuntament, però el poder arribar a totes i tots, el poder que la gent siga partícip d'aquests programes i es crega seus i cresquen, tenen moltes voltes cara i responsabilitats. Avui arribem a este mes de juliol, en aquesta nova edició de l'Escola d'Estiu, on tenim propostes iniciades com aquesta preescoleta on s'han apuntat 122 persones i tot això, moltes voltes, per a poder arribar a vostès, té una feina que molta gent no veu. I així a l'Ajuntament, avui en aquest context que tenim, hem tingut una persona responsable, com és Rosana, que ha estat treballant moltíssim per poder comunicar tot allò que hem fet en molta estima, que ara decidís emprendre un nou camí. Volíem tindre un detallet en Rosana per tota la feina que ha fet. Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Herminio Serra, concejal y portavoz del Partido Popular en el municipio de La Vall. Buenas noches. Buenas noches, Montse, ¿qué tal? Bueno, sustituimos hoy a Óscar. Exactamente, el Hay miércoles... que decir que está por ahí de viaje. Exacto, el miércoles fue festivo, la semana pasada vino Esperanza por mí, así que bueno, pues esta semana hemos hecho un cambio de días, pero bueno, ya sabes que un placer estar aquí con vosotros, aunque sea viernes, aunque tengamos este ambiente tan fresquito ya, pero bueno, ya se respira el fin de semana. Bueno, Herminio, la última vez que estuvo aquí Esperanza Nebot, me dio datos sobre la seguridad de La Vall. Sí, pues mira, cuando hablamos de seguridad muchas veces desde el gobierno de Tania Baños, desde el gobierno municipal, se enfadan, ¿no? O les molesta que hablemos de seguridad y lo que hacemos nosotros es comentar, ¿no? Dar nuestro punto de vista, nuestra opinión de los datos que ofrece el Gobierno de España, ¿no? Es el Ministerio del Interior el que cada trimestre realiza una actualización de los índices de criminalidad, ¿no? Y que los publica para las ciudades de más de 20.000, entre las que está La Vall, ¿no? Y bueno, pues ha publicado recientemente, que es lo que comentó también Esperanza, los datos del primer trimestre del año 2026 y de toda la provincia.
Lavall es el segundo municipio donde más crece la delincuencia. Siempre se compara con el mismo periodo del año con el mismo periodo del año respecto del año anterior. Es decir, se acaban de publicar los datos del primer trimestre de este año y se comparan con los datos del 2025, del primer trimestre del 2025. Y si lo comparamos, somos el segundo municipio de la provincia donde más crece la delincuencia, ¿no? Lo hemos visto en el balance que se hizo a final del 2025. Lavall era el municipio, o fue el municipio, donde más creció la delincuencia y por tanto la inseguridad a lo largo de todo el año. El municipio de toda la provincia de Castellón donde más creció, donde más había crecido la inseguridad y los índices de delincuencia. Por tanto, yo creo que si esos datos se hacen públicos por parte de organismos oficiales como es el Ministerio del Interior a través de, en este caso, de la Comandancia de la Guardia Civil, del puesto que tenemos aquí de la Guardia Civil en nuestra ciudad, de las denuncias que se puedan poner en la Policía Nacional y que luego todo eso se aglutina y se publican esos índices de criminalidad, nosotros no es que los tengamos que comentar, es que estamos obligados a comentarlos. Es que ya lo dijimos en su momento que nos preocupaba que Lavall fuera la ciudad de toda la provincia de Castellón donde más creció la inseguridad y la delincuencia en el año 2025. Y ahora, aunque les moleste, pues lo tenemos que decir, porque es nuestra obligación comentarlo. Y especialmente porque hay una serie de datos que comparados con los del año 2025, pues son alarmantes, ¿no? Tenemos que ha aumentado en un 100% los robos con violencia e intimidación, donde ha crecido un 100% las agresiones sexuales con penetración, donde ha crecido también un 6% los robos con fuerza en domicilios y donde ha crecido un 32% los hurtos. Los hurtos son los robos menores, pues los típicos estirones de cadenas o el típico estirón de bolso, esos que pueden ser calificados como hurtos, o sea, como robos menores, como hurtos. Hemos pasado de 69 hurtos en el primer trimestre del 2025 a 91, es que nos estamos acercando ya al centenar. 91 hurtos en un trimestre significa que una vez al día a alguien en Lavall o le estiran de una cadena que lleve en el cuello, o le roban el teléfono, o le hacen un tirón de bolso, y por tanto yo creo que nuestra obligación es esa preocupación que plasman esos datos, que no son unos datos que diga, como a veces sale el concejal de seguridad, ¿no? El señor Ferreres diciendo, ya están alarmando, ya se están inventando los datos, ya. Yo creo que si una vez al día hay un hurto en nuestra ciudad, nosotros tenemos que comentarlo y nosotros tenemos que denunciarlo, porque algo está fallando, porque se reduce la seguridad y por tanto se reduce también la tranquilidad que puedan tener los vecinos a la hora de salir a la calle, de pasear, de ir a la compra, de ir al banco, de hacer las gestiones diarias, ¿no? Y luego hay una parte que nosotros siempre comentamos, porque también les molesta que comentemos estos datos y que según ellos no lo hagamos de forma real, ¿no? Pero siempre hablamos que hay una parte importante que son los delitos informáticos. Bien, porque hay una parte importante de la población que no está preparada, porque no tiene los conocimientos para distinguir si es un SMS, un mensaje, un correo que detrás lleva aparejada una estafa, de distinguirlo de una notificación real de su banco, de una notificación real de correos, o de empresa de paquetería, de reparto de paquetes, etcétera, ¿no? Por tanto, hay una parte importante que son delitos informáticos o estafas informáticas. Nosotros siempre que hablamos de los informes del Ministerio siempre los mencionamos. Hay una parte importante que son delitos informáticos, además de todo lo que ya hemos hablado, y que para ello siempre hemos pedido que el Ayuntamiento aumente las acciones formativas para que la gente que no es nativa digital, ¿no? Pues los nativos digitales son aquellos jóvenes que ya han crecido con pues casi con internet debajo del brazo, ¿no? Y que
pueden tener más habilidades o más conocimientos para distinguir pues una posible estafa en un SMS o en un correo de aquellas personas que no han crecido con esa formación natural y que por tanto necesitan unas mejoras, ¿no? Por tanto, nosotros siempre que comentamos los datos de seguridad, siempre pedimos que se aumenten las acciones formativas para la población de la BAI para poder distinguir entre una posible estafa y lo que es una notificación ordinaria, pero también mejoras para la policía. Acaban de estar 7 meses casi sin cobrar las horas extraordinarias. También reivindicamos que haya 2 patrullas en todos los turnos de la policía. Creo que no es la primera vez que los vecinos nos escuchan hablar de esta situación. Pedimos también mejoras para la policía local. Se cayó el techo del retén, se les trasladó a un retén provisional enfrente, a una de las casetas de los maestros, y se cayó también el techo de esa caseta. Por tanto, que luego nos vendan que se va a hacer un plan integral de rehabilitación y mejora de las casetas, cuando llevan 11 años en un estado deplorable y sin mantenimiento, pues bueno, yo creo que más allá de los titulares, que son expertos, ¿no?, en lanzar titulares, en lanzar en lanzar noticias que luego muchas veces no se ajustan a la realidad o que tardan varios años en cumplirse, como estamos viendo en este caso, pues bueno, yo creo que en las casetas de los maestros hay que hacer una inversión para dotarlas de mejoras, para dotarlas sobre todo de seguridad de los funcionarios y los trabajadores de la casa que las están utilizando, que ese es otro tema aparte, pero que la policía local necesita unas condiciones, estar trabajando en unas condiciones seguras. Han tardado meses, casi un año, en reparar el retén donde está la policía local, con las taquillas de los policías en la planta baja, con una situación de precariedad laboral de los trabajadores importante, ¿no? Y nosotros tenemos que reivindicarlo, porque es nuestro papel de fiscalización y también de denuncia en aquellos casos en los que no se está haciendo las cosas de forma correcta, ¿no? Por tanto, hay mucho trabajo por hacer, pero sobre todo, de nuevo, nos vuelve a preocupar esos datos de delincuencia que, insisto, no son invención del Partido Popular, ni son invención del portavoz del Partido Popular, son datos que plasma el Ministerio del Interior en esos informes trimestrales de delincuencia y que nosotros, insisto, estamos obligados a comentarlos, a explicárselos a la ciudadanía y sobre todo a pedir responsabilidades, porque que haya aumentado los robos con violencia en los domicilios, que hayan aumentado las agresiones sexuales, que hayan aumentado los hurtos hasta el nivel de que haya un hurto al día entre enero, febrero y marzo, pues evidentemente nos preocupa, ¿no? O que hayan aumentado también los robos con violencia, ¿no? Son los robos con violencia o los robos con fuerza en los domicilios, ¿no? Que creo que es lo más sagrado que tiene una persona, ¿no? Por tanto, esa preocupación nosotros la tenemos que hacer pública y evidentemente tenemos que pedir, como todas esas acciones que te he comentado, más presencia policial, mejores condiciones para la policía, más acciones formativas para poder distinguir las estafas informáticas de lo que no lo son y muchas más cuestiones que creo que es necesario, sobre las que creo que es necesario trabajar para que la ciudadanía de la BAI esté segura. Bueno, ya se han anunciado las tarifas, el precio que costará a los ciudadanos entrar al parque acuático. Sí, se han publicado hace unos días, se publicó también hace unos días que iba a estar abierto el 1 de julio. Nosotros que hemos podido comprobar esta semana el estado de las obras, el 1 de julio estoy convencido que no, porque faltan 4 días, que no va a poder ser. Tampoco sabemos qué día va a abrirse definitivamente la piscina de verano y, entre otras cuestiones, se han hecho públicas, ¿no? Se han publicado las tarifas que van a tener que asumir las personas que vayan, ¿no? Yo he cogido el documento que ellos nos entregaron, ¿no?, con las posibles tarifas que llevaban aparejadas o que llevaban incluidas esa memoria económica, ese estudio que hizo el ayuntamiento, que aquí ya hemos comentado muchas veces, que bueno, pues plasmaba que la piscina iba a tener pérdidas hasta el año 2037 y donde habían aparejadas unas tarifas que se han aumentado respecto a la realidad que se ha hecho pública estos días.
ha aumentado esas tarifas que se habían plasmado y con cuyos precios se daba números negativos, ¿no? Yo he comparado rápidamente esas tarifas, ¿no? y he podido ver que a partir de los 13 años, de 13 a 17 años, la tarifa inicial iba a ser mucho más baja, tanto para los días laborables como para los fines de semana. Aquí ahora se incluye a partir de 13 años un precio de adulto, y también en el precio de adulto se hacía una distinción entre los días laborables y los días de fin de semana, ¿no? Por tanto, se ha hecho una tabla rasa, ¿no? Y se ha aplicado el precio de 8 euros para todas las personas mayores de 13 años a partir de... independientemente de si es día entre semana, si es laborable o si es fin de semana, y también en el rango de edad de 3 a 12 años se hacía una previsión de 4 euros para los días laborables, y ahora directamente se ha aplicado de 3 a 12 euros en la tarifa única de 5 euros, ¿no? Yo, lo digo como lo dije en el pleno, ¿no? Me preocupa mucho el tema económico de la piscina de verano. Me preocupa mucho, en su momento ya lo dijimos, me preocupa mucho esos datos que se plasmaron en la memoria económica, porque una memoria económica en la que se habla de la viabilidad del negocio, en la que se habla las previsiones de ingresos y gastos, estamos viendo que ya no va a ser el 1 de agosto el día en el que pongamos el contador a cero para iniciar tanto los gastos como los ingresos, que no sabemos tampoco la fecha, si va a ser el 10, si va a ser el 15, si va a ser el 20, no sabemos el día en el que va a ser esa apertura, pero la memoria económica ya nos preocupaba porque daba unos datos en los que se van a tener que destinar 300.000 euros durante cada temporada para personal, porque así viene reglado, como para mantenimiento, además del pago de esos 4 millones de euros de préstamo que ha asumido la empresa pública Emsebay, y que al final se nutre de las transferencias, de dos cuestiones, de las transferencias que le hace cada año el ayuntamiento y de las entradas de las grutas, pero que a día de hoy cada año el ayuntamiento ya transfiere casi 2 millones de euros a la empresa para garantizar su viabilidad, ¿no? Y por tanto, si aumentamos ese rango, estoy contando los mismos argumentos que conté en el pleno municipal el día en el que se llevaba la operación de 4 millones de euros. Porque en este punto también quiero hacer la aclaración que hice en su momento. Nosotros no estamos en contra de que se abra una piscina de verano en San José. No sería lógico que nosotros nos opusiéramos a que ahí se diera una solución a una piscina que lleva cerrada desde el año 2019, ¿vale? Hace casi 7 años que está cerrada esa piscina. No nos oponemos a que ahí haya una piscina de verano, una alternativa a lo que había, ¿no? O que se hubiese realizado una reforma de los vasos, una reforma de las posibles fugas y una mejora de las instalaciones, ¿no? Como decía la alcaldesa, que eso costaba 1 millón de euros. Pero es que entre 1 millón de euros y 4 millones de euros que ha costado ya el préstamo, que cuando acabemos de pagarlo van a ser 6 millones de euros, hay una diferencia, creo que considerable, ¿no? Nosotros no hemos votado nunca en contra del proyecto. Lo que sí que votamos en contra fue de la operación de 4 millones de euros. Porque lo que nos presentaron era una memoria con unos datos económicos nefastos. O sea, ¿quién va a abrir su negocio sabiendo que durante los primeros 14 años va a tener pérdidas? O sea, nadie, porque es insostenible. De hecho, los datos de las entradas que ahí se plasmaban eran más bajos que los que al finalmente se han aprobado, porque ellos mismos se están dando cuenta que los datos que presentaron eran insuficientes para garantizar la viabilidad de ese negocio. Una cosa es que tú me digas, no, es que es un servicio público que hay que prestar, podemos estar de acuerdo, pero no podemos defender que una piscina de verano tenga cientos de miles de euros de pérdidas al año. Además del precio que van a tener que pagar los ciudadanos de Lavall, de 5 y 8 euros, porque una familia de 4 personas necesita casi 35 euros para hacer la fiesta solo de entrar. Luego hemos visto
que mucha gente pregunta también si se va a poder entrar comida o no. Tampoco ha habido respuesta. O una serie de planteamientos que, bueno, pues que la gente pregunta y que la gente tiene necesidad de conocer, ¿no? Lo que es evidente es que el gobierno o la alcaldesa ha cogido este proyecto como un proyecto estrella, porque detrás prácticamente hay la nada, ¿no? Y por tanto ha tenido que coger este proyecto, lo estamos viendo, pero estamos viendo también la realidad de lo que opina la gente de la BAI, ¿no? Eso no quiere decir que los turistas, porque está pensado también para una parte importante de los turistas que recibimos. Insisto, ampliar la oferta turística es positivo, pero tenemos que ser consecuentes que los recursos tienen que estar adaptados también para los ciudadanos de la BAI, para los vecinos de la BAI, que al final son los que están pagando la fiesta. Porque esos 4 millones de euros, a través de las transferencias que hace el ayuntamiento, también los está pagando ya el ciudadano. Y si tú a un ciudadano de la BAI le pones una entrada de 5 o 8 euros, pues posiblemente algún día se lo podrá permitir, pero directamente es ya una barrera económica, sobre todo si lo comparas con las instalaciones de verano del resto de municipios, ¿no? De Alfondeguilla, de La Llosa, de Choar, de todos los municipios de alrededor, donde las entradas, desde luego, son escandalosamente mucho más baratas que las de la BAI. Nosotros, sin duda, estaremos expectantes en cómo se inicia este proyecto, en cómo se desarrolla este proyecto, en cuál es la balanza de ingresos y gastos de este proyecto, porque creo que es importante, porque el préstamo lleva una carencia de 2 años y eso quiere decir que no se empezará a pagar hasta el año que viene después de las elecciones, pero eso no quiere decir que la foto fija salga mejor, porque habrá que añadirle todas esas cuotas durante los próximos 20 años sobre el préstamo y los intereses del préstamo, que ronda alrededor de 200.000 euros al año de cuota, lo que habrá que pagar para que eso sea viable, ¿no? Por tanto, pues, insisto, estaremos pendientes de esas cuestiones y sobre todo del día de la apertura, porque tenemos claro que el día 1 de julio no va a ser. Bueno, Herminio, esta semana hemos podido ver en el Congreso cómo se ha llevado una propuesta y, si no me equivoco, ha salido por unanimidad. No, por una... Bueno, por mayoría, Sí, perdón. Por mayoría, donde se pide que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Sí, yo creo que la situación en estos momentos parlamentaria, ¿no? a nivel nacional, es de una fragilidad parlamentaria total por parte del Gobierno de España. A nosotros nos vendieron en el año 2023, en las elecciones generales, que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez tenía una mayoría progresista para legislar, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Primero, que esa mayoría no era progresista, porque habían partidos como Junts o como el PNV, que son partidos de derecha nacionalista, pero son partidos de derechas, ¿no? Y ya nos vendieron que había una mayoría progresista, una mayoría que luego no hemos visto, porque hemos de recordar que llevamos toda la legislatura sin presupuestos generales del Estado. Es que eso nunca ha pasado en España. O sea, es que estamos dando... También es un tema que hemos comentado aquí bastantes veces, es un tema que estamos dando como normal el que el gobierno no cumpla con el deber constitucional de presentar los presupuestos en el Congreso. Es que los 7 años anteriores a Pedro Sánchez, de 7 años de gobierno de Mariano Rajoy, hubieron 7 presupuestos generales del Estado, porque es lo normal. Es que Felipe González, en el momento en el que no le fueron aprobados los presupuestos generales, convocó elecciones y adelantó las elecciones. Por tanto, estamos viviendo en una anormalidad parlamentaria y en una anormalidad democrática también, porque el gobierno no está cumpliendo con esa obligación. Por tanto, esa mayoría que nos vendieron, a pesar de ni haber ganado las elecciones, porque las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó Feijóo, y es cierto que no le dio la mayoría por 4 votos para poder formar gobierno. Pero desde enfrente se nos vendió como que Feijóo había sido el perdedor, que el Partido Popular había perdido las elecciones, que había fracasado. Y bueno, al final solo le faltó a Pedro Sánchez unirse hasta con los ujieres del Congreso para poder sumar y poder gobernar.
hemos visto 3 años más de gobierno del Partido Socialista y hemos visto cómo esa mayoría parlamentaria que se vendió para la investidura no se ha materializado porque la principal labor, que es presentar unos presupuestos generales del Estado, no se ha cumplido en ninguno de los 3 ejercicios que llevamos de legislatura y por tanto el gobierno ha fracasado. En cualquier Estado de la Unión Europea, en cualquier país de la Unión Europea, el presidente del gobierno hubiese dimitido, hubiese renunciado ya, como hemos visto en el resto de países cuando no se es capaz de presentar ni de aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿no? Por tanto, aquí hay una debilidad parlamentaria que se ha hecho evidente, incluso en algunas de las medidas que ha planteado el gobierno en el Congreso de los Diputados, las ha perdido, porque en algunas cuestiones Junts o el PNV han votado contra esas medidas que se incluían en ese... Ahora, como hay tantas novedades cada día políticas, nos olvidamos que el gobierno de Pedro Sánchez metió en un mismo decreto la subida de las pensiones, las ayudas para la Dana de Valencia y una serie de cuestiones en las que se defendía más al ocupa que al propietario, ¿no? Y que evidentemente el Partido Popular tuvo que votar en contra porque era hacerle tragar con ese decreto ómnibus. Hicieron lo mismo en el 26 que en el 25, diciendo que no se podía trocear y que luego hemos visto cómo, sacando la subida de las pensiones de ese decreto, el Partido Popular y el resto del arco parlamentario votaba a favor de esa subida de las pensiones y de las cuestiones que son beneficiosas, ¿no? O sea, hemos visto también como el gobierno ha perdido algunas votaciones porque Junts o el PNV u otros partidos se han plantado, ¿no? O incluso Podemos, que no sospechoso de ser de centro derecha o de derechas, pero le ha plantado cara también al gobierno, ¿no? Y esta semana hemos visto algo histórico también. El Partido Popular, la semana pasada se presentó por Junts una enmienda a una propuesta del Partido Popular que la mesa bloqueó, que la mesa del Congreso que controla Sumar, donde no hay que quitarle importancia, está también Compromís, y el Partido Socialista vetaron o bloquearon una enmienda de Junts para que se votase precisamente la cuestión que se ha votado, que se ha podido votar esta semana, ¿no? Y ese bloqueo de la mesa lo estamos viendo también en la ley antiocupación que ha presentado el Partido Popular, lo estamos viendo también en la modificación del reglamento y de la ley de costas, que sería tan beneficioso, sobre todo para nuestra zona, donde tantos vecinos de la Vall tienen residencias también en la playa o que disfrutan de las playas de nuestro litoral en verano. Y lo vimos también con ese bloqueo a la propuesta de Junts, ¿no? Pero finalmente esta semana se ha podido votar esa propuesta que presentó el Partido Popular, en la que se pedía que el presidente del gobierno se someta a una cuestión de confianza porque ha perdido la confianza de la Cámara. Fue aprobada por el Partido Popular, por Vox, por Junts y también con el voto del diputado de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Eso no ha pasado nunca. O sea, nunca un gobierno o un presidente del gobierno ha estado en Moncloa o ha estado liderando un gobierno de España en contra de la mayoría de la Cámara. La mayoría de la Cámara le ha dicho, en el sistema parlamentario en el que vivimos, que no tiene la confianza y que si la tiene, que se someta a una cuestión de confianza, ¿no? En los mecanismos de, por si alguien no lo sabe, los mecanismos de control parlamentario tenemos la moción de censura, que pueden presentar los partidos de la oposición, o la cuestión de confianza que tiene que presentar el gobierno o el presidente del gobierno para hacer ver que sí que goza de la confianza de la Cámara, ¿no? Y precisamente esto es lo que ha propuesto el Partido Popular, que se enfrente a una cuestión de confianza y que si los diputados, la mayoría parlamentaria, considera que no tienen la confianza, que convoque elecciones. ¿Y esto por qué? Porque mucha gente nos dirá, hombre, pero el Partido Popular es que no presenta una moción de censura. Es que el presidente Feijóo ya lo ha dicho en varias ocasiones. Le faltan 4 votos. Si Junts, si el PNV le garantizan esos 4 votos, el día que los tenga garantizados, vamos a una moción de censura. Porque es insostenible la situación que está teniendo. Solo hemos hablado de la debilidad parlamentaria. Pero es que esta semana, Montse, hemos conocido que al número 2, y acabo rápido, al número 2 al ex número 2 de Pedro Sánchez,
tanto en el partido como en el gobierno, porque hay que recordar que era ministro de Transportes, lo han condenado a 24 años de cárcel. A 24 años de cárcel. Es que es la mayor condena a un exministro del gobierno de España. Yo quiero pensar, a veces me hago el símil, ¿no? Y muchas veces la gente en la calle también nos lo pregunta, ¿qué pasaría si estiguérem nosaltres en el gobierno? Pues ¿qué pasaría si al número 2 del gobierno, que en este caso era Soraya Sáez de Santamaría, la hubieran condenado por acciones dentro del cargo, es decir, por acciones mientras era ministra del gobierno, a 24 años de cárcel? Pues yo creo que nadie del Partido Popular que tuviese un cargo público podría salir a la calle, porque a todo el mundo le dirían que es un corrupto, le dirían que tienen que dimitir, que tienen que convocar elecciones, y no estamos viendo esta autocrítica por parte del Partido Socialista. Un exministro, un ex número 2, posiblemente en uno de los momentos más difíciles para España, como era la pandemia, donde se han enriquecido, donde han colocado a personas que no iban a trabajar, donde se han pagado fiestas, orgías y viajes con dinero público que no se deberían de haber pagado. Por tanto, no sé, estamos viendo una corrupción sistematizada, estamos viendo el caso del hermano del presidente, de la mujer del presidente. Tenemos por primera vez un fiscal general del Estado condenado por revelación de secretos. Tenemos al expresidente Zapatero imputado, a sus hijas imputadas, a su secretaria imputada, con una red. Yo el primer día que lo imputaron, que hablamos aquí de los cargos, por liderar una organización criminal presuntamente, y por un montón de cuestiones que harían, avergonzarse a cualquier persona de haber tenido una persona entre sus filas así, que se ha aprovechado del cargo, ¿no? Por tanto, yo creo que la situación que vive el Partido Socialista de corrupción institucionalizada, pero también de descomposición, es lo que hace también que a la gente le entre ese hartazgo. Ya no es un hartazgo del Partido Socialista o es un hartazgo de Pedro Sánchez, es un hartazgo del sistema en el que vivimos. Y yo entiendo cuando la gente a veces por la calle nos dice, es que yo ya no pensé ni votar, yo ya no vaig anar a més a perdre un rato el diumenge de les eleccions, y yo entiendo que al final haya ese hartazgo, pero es triste que se dé esa situación de que porque estemos viendo la corrupción institucionalizada en el gobierno de España a unos niveles que nunca han pasado, nunca. Y lo hemos visto con Correos, lo hemos visto con los barómetros que hace Tezanos a través del CIS, lo estamos viendo en todas esas empresas públicas que controla el gobierno de España, lo estamos viendo a través de la Fiscalía General del Estado, para machacar al adversario político, lo estamos viendo en un tema que no hemos comentado, que es el tema de las cloacas con Leire Díez, que intentaban sacar información de los jueces y fiscales que estaban investigando las causas del Partido Socialista. Es que eso nunca se ha visto. Por tanto, todas las reglas del juego democrático han sido alteradas por el Partido Socialista. Y entiendo que la gente se queje y se harte ya no del Partido Socialista, sino del sistema en el que estamos en estos momentos. Por tanto, yo espero y deseo ya no que se someta a una cuestión de confianza, sino que cuanto más pronto que tarde, le dé al botón y podamos darle voz de nuevo a la gente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Si gestiones les teues finances a Caixa Laval, estàs col·laborant amb l'esport. Vemos la previsión del tiempo para mañana. Como pueden ver en nuestro mapa, tendremos un día soleado en toda la provincia.
En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 31 grados y las mínimas serán de 19 grados. Rápidamente vamos a ver la humedad que tendremos para mañana, que será de un 55%, con un viento de 11 km por hora y una racha de 17 km por hora. Ahora veremos la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Hasta aquí ha llegado toda la información que teníamos preparada para hoy, pero antes de irnos les informamos de la farmacia de guardia que tendremos hoy en Valduso. Es la de Bueso Valse, la carretera Segorbe número 79. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros y disfruten de nuestra programación. Ya saben ustedes que si desean ver nuestros reportajes, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Y ahora les informamos que mañana podrán disfrutar de los actos taurinos de las fiestas del Grupo La Unión a través de Punt 3. Y bueno, les deseamos que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes a las 8:30 con más actualidad. Que pasen buena noche.